Muy buenas tardes, aquí profesor Ari Ojeda y hoy en esta ocasión hablaremos sobre las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son fundamentales en la electrónica, son dos leyes que debemos tenerlas presentes en el análisis de los circuitos. Más que nada porque estipulan el manejo que le vamos a dar a las corrientes y a las tensiones parciales. Bien, para antes ver Kirchhoff, haremos un repaso entonces de ley de Ohm. La ley de Ohm que nos dice que en un circuito cerrado la tensión va a ser igual a la multiplicación o al producto entre intensidad y resistencia. A su vez, podríamos llegar a calcular, ya que la tensión está dada por una batería que tenemos su label, su etiqueta, y la resistencia con el código de colores. Lo que nos faltaría por lo general sería sacar la intensidad. Lo que dice entonces esta ley es que la intensidad o la corriente en un circuito cerrado es proporcional, directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Esa es la ley de Ohm. Podemos llegar a utilizar el triángulo en donde la tensión está acá arriba, la corriente acá abajo y la resistencia también abajo. Acá podemos deducir que la resistencia es tensión sobre intensidad, la intensidad es tensión sobre resistencia y la tensión es intensidad por resistencia. Bien, sabiendo ley de Ohm a la perfección, podemos empezar a analizar acá. Las leyes de Kirchhoff son dos. Se utilizan en casos, en este caso lo veremos en momentos específicos en un circuito resistivo paralelo y después la segunda ley en un circuito resistivo serie. Luego haremos una síntesis de las dos leyes aplicándolos en un circuito mixto. La primera ley entonces habla sobre las corrientes. La corriente que entra en un nodo va a ser igual a la corriente de salida. Acá dice, la suma de las corrientes que entran a un nodo en un circuito eléctrico es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Lo que podemos deducir de eso es que nosotros tenemos una intensidad acá que va a ser la misma intensidad que va a volver acá. ¿Sí? La intensidad, entonces, cuando se bifurque, o cuando bifurque es de dos carriles nada más, pero cuando se distribuya en estas ramas del paralelo, lo que me quiere decir esto es que se va a distribuir en base a la cantidad de intensidad que haya. Es decir, si nosotros entregamos 50 miliamperes, tenemos 4 resistencias. Rn es una resistencia cualquiera. Tenemos 4 resistencias. Bueno, la suma de cada una de las vertientes, de las corrientes que se vierten entre cada una de las ramas, no puede superar a los 50 miliamperios que se le está entregando. ¿Sí? Entonces, tenemos 50 miliamperios de entrada, tenemos 50 de salida. Es decir, acá podríamos llegar a tener, independientemente de las resistencias que tengamos acá, pero podríamos llegar a tener 10 miliamperios más 20 miliamperios, hasta ahí vamos 30. Más 10 miliamperios, vamos, ¿cuánto? 40. Más 10 miliamperios y tenemos los 50 miliamperios. ¿Qué sucede si acá, por ejemplo, tuviésemos 20 miliamperios? Estaríamos en contraposición de esta ley de Kirchhoff, en donde una de las resistencias me está entregando más amperaje, más corriente, y no es lo ideal. No es lo ideal, mejor dicho, es imposible,
cuando tenemos una sola fuente de tensión. Ahora, si tenemos más fuentes de tensión o de corriente, ahí sí podría llegar a considerarse ese tipo de situación. Pero bueno, no es nuestro caso. Nosotros iremos al lado más primitivo, en donde tendremos una concentración de la energía, en donde la entrante es igual a la saliente. ¿Sí? Y esta entrante, esta saliente, es la intensidad total que nosotros vamos a considerar ahí. Bien, ¿qué podríamos llegar a hacer aplicando un poco de leyes de Kirchhoff, ley de Ohm? Bueno, lo que podemos llegar a deducir de todo esto es qué es lo que queremos sacar primero. Cuando tenemos este tipo de circuitos, tenemos que identificar cuál va a ser nuestro objetivo. ¿Nuestro objetivo cuál es? Nosotros ya tenemos el valor de las resistencias, el valor de la batería. ¿Y qué es lo que nos falta? La corriente. Esta primera ley es aplicable para corrientes parciales, entonces. Una característica fundamental. Ahora, ¿qué haremos? Entonces, bueno, intentaremos llegar a la solución. ¿Cómo saco las corrientes parciales? Bueno, voy a decir que una corriente parcial es IR1. Otra segunda es IR2. Una tercera IR3. Y una enésima IRN. Estas corrientes parciales sumadas dan la intensidad total. Bien, ¿y a qué era igual cada una de las corrientes? A tensión sobre resistencia. ¿Pero qué tensión va a haber acá? Es la tensión de la batería, ¿sí? Las caídas de tensiones van a ser iguales en cada una de las resistencias. Es decir, si acá tenemos 5 voltios, los 5 voltios se van a estar entregando, pero va a ser cada una de las resistencias la encargada de utilizar esos 5 voltios y dar una corriente diferente en cada uno de los casos. Entonces tenemos la tensión 5 voltios sobre la resistencia, en este caso 10 ohms, más 5 voltios sobre 20 ohms, más 5 voltios sobre 30 ohms, y así. ¿Qué haremos? Ahora, bueno, lo que haremos es calcularlo con 3 resistencias. A la Rn, lo que puse acá como Rn quiere decir que yo puedo utilizar para la cantidad que yo quiera de resistencias. En este momento lo vamos a hacer solamente con 3 resistencias. Y la intensidad total va a ser la suma de cada una de ellas. Bien. Entonces vamos. 5 sobre 10 da 0,5. ¿0,5 qué? Amperios. Sí, porque estamos trabajando acá, en este caso, nos da en amperios. No en miliamperios, pero podría ponerlo en 500 miliamperios. Ahora la siguiente, 5 sobre 20, es 0,25. ¿Qué cosa? Amperios. Y después 5 sobre 30, que va a ser la más complicada de escribir, va a ser 0,166,666, etc. amperios. La suma de cada una de ellas va a dar la intensidad total. Entonces la intensidad total va a ser 0,5 más 0,25 más 0,1666. Y esto me va a dar 0, ¿cuándo? ¿Cuándo me puede llegar a dar? Bueno, vamos a hacerlo. 0,5 más 0,25 más 0,1666. Esto
me estaría dando 0,9166. ¿Sí? Y esta es la intensidad total. Perfecto. Nosotros ahora ya tenemos intensidades parciales, las vamos a identificar. Tenemos esto que era IR1, IR2 y R3. La suma de las tres intensidades parciales va a ser intensidad total. Hasta ahí podríamos llegar a decir que el ejercicio está resuelto. Bueno, ¿yo puedo verificar todo esto? Sí, lo puedo verificar. Vamos a intentar hacer esto como una verificación, nada más. La intensidad total a que era igual. Tensión total sobre resistencia total. Bien. La resistencia total, paralelo entre 3. 1 sobre 10 ohms más 1 sobre 20 ohms más 1 sobre 30 ohms. Esto es igual entonces, espérenme que ya hago el cálculo, 1 sobre 10 a la menos 1 más 20 a la menos 1 más 30 a la menos 1. Esto es igual a 5,45 45 es 45 periódico ohms. Bueno, entonces, y esto que es igual a la resistencia total, ¿sí? Importantísimo. Entonces, intensidad total, volvemos. Es igual en este caso a 5 voltios, que es de la batería, sobre 5,45 ohms. Y esto es igual entonces a 5 sobre ans 0,9166. ¿Qué cosa? Amperes. Y acá también me olvidé. Amperes. ¿Coinciden estos dos resultados? Sí, coinciden. Eso quiere decir de que hicimos bien los ejercicios. Bien. Acá utilicé ley de Kirchhoff y acá utilicé ley de Ohm. Pero tenemos que saber que la ley de Kirchhoff me permite sacar las corrientes parciales, que es muy importante, mientras que la ley de Ohm solamente la aplico para totales. Bien, obviamente dentro de las leyes de Kirchhoff aplico ley de Ohm. Bueno, sabiendo entonces las corrientes parciales, pasamos ahora a las tensiones parciales. Acá la ley de Kirchhoff me dice que la suma de todas las caídas de tensión en un bucle cerrado de un circuito es igual a 0. Entonces, la sumatoria de todas las tensiones es igual a 0. ¿Y qué son todas las tensiones? ¿O qué me aplica tensión y qué me quita tensión? Bueno, nosotros tenemos que considerar que algo que aplica tensión es la batería, me suministra tensión, y algo que en contrario me quita tensión van a ser las resistencias. ¿Sí? Entonces, lo que me suministra es positivo. 5 voltios, positivo, porque es la batería. Y lo que me quita va a ser negativo. Y lo que me quita acá va a ser BR1, BR2, BR3, BRN, resistencia enésima. Es igual a 0. Matemáticamente podemos llegar a pasar todo lo que está restando del otro lado sumando. Entonces me queda que la tensión total es igual a la suma de todas las caídas de tensión. Es igual a BR1 más BR2 más BR3 más BRN.
Esto es lo que dice la ley de Kirchhoff para tensiones. La segunda ley. Bien, hasta ahí supongo que estará todo bien. Bueno, pero ¿qué es lo que queremos sacar con esta ley? Lo que queremos sacar son las tensiones parciales, no las corrientes. La corriente va a ser la misma en todo el circuito. Entonces, si la corriente es la misma en todo el circuito, las resistencias son diferentes en cada uno de los componentes. Bueno, puedo sacar entonces lo siguiente. Puedo sacar tensiones parciales. La BR1, la BR2, la BR3, la BRN. Bien. Para este cálculo, lo que vamos a hacer es esto. Primero vamos a intentar calcular con ley de Ohm la intensidad total. Bien. Para intensidad total, primero necesitamos la resistencia total, luego la intensidad total. La resistencia total la vamos a calcular solamente con las tres primeras. La Rn es para enterarnos de que hay más oportunidades de añadir resistencias. 10 más 20 más 30 es igual entonces a 60 ohms. ¿Sí? 10 más 20 más 30 ohms es igual a 60 ohms. La intensidad total es 5 sobre 60, 5 voltios sobre 60 ohms. Que esto es igual a 5 sobre 60. 0,083 33 amperes. Si yo lo paso a notación o lo paso con otra unidad, con otro submúltiplo, que sería lo más adecuado, sería igual a 83,333 miliamperios. Recordando un poco la notación científica, es lo mismo que decir 83,333 por 10 a la menos 3 amperes. Bien. Bien. Entonces ya tenemos la I total. La I total va a ser la misma en todo el circuito. En todo este circuito cerrado va a estar la misma I total. En toda esta rama, ¿por qué esta rama? Porque es una sola, no hay paralelos. No sucede como acá que teníamos diferentes paralelos, cada una con una corriente diferente. Acá tenemos una sola, por ende la corriente va a ser igual en toda la rama. ¿Y qué sucede con esta corriente? Bueno, vamos a poder sacar entonces las tensiones parciales. 5 voltios es igual a I total por R1. ¿Y qué es eso? Esto es BR1. Bien. ¿Por qué es BR1? Porque la ley de Ohm me decía que la tensión era igual a la resistencia por la intensidad. Y yo tengo que la intensidad es la misma en toda la rama y lo único que varía entonces entre cada uno de los sectores es el valor de las resistencias. Y bueno, eso es BR1. BR2 entonces será fácil también. Intensidad total por R2 más BR3, que es intensidad total por R3. Bien, si nosotros estamos haciendo bien las cosas, vamos a poder sacar rapidísimo esto. Vamos a decir 83,333 por 10 a la menos 3 por R1, que vale 10 ohms. Esto me dice que la BR1 es de 0,8333 voltios. ¿Sí? Las caídas de tensión están en voltios. Más
83,333 por 10 a la menos 3 por 20. 1,666 voltios. Más la intensidad total, 83,333 miliamperes por 30 ohms. Y esto va a ser 2,499 voltios. ¿Podemos decir que eso es igual a 2,5 voltios? Sí, la verdad es que sí. Pero ¿en qué caso? ¿Qué sucede acá? Bueno, todo esto se supone que tiene que dar 5. Por lo que yo estoy viendo, va a dar muy próximo, no va a dar exactamente 5. Pero en principio es dato que toda la suma de las caídas de tensiones es igual a la fuente de tensión. Bien, ¿podemos verificarlo? Sí. 0,833 más 1,666 más 2,499 es igual a 4. Escuchen bien y vean bien. 4,998 voltios. Es igual. Bueno, hay un grado de error. ¿Y dónde está el grado de error? ¿O dónde pudo haber cometido ese error? Lo más probable es que acá. ¿Por qué? Porque yo no estoy considerando todos los decimales. Era 0,083333 infinitos 3, que al final esto me va a dar un error a posterior, ¿sí? Porque estoy cortando los decimales, estoy sacando información que no debería. Bien, pero a fines prácticos así se hacen las cosas, ¿sí? Tenemos que considerar de que todo lo que hagamos cuando tengamos unos decimales infinitos va a tener cierto grado de error. Bueno, ¿y tengo manera entonces de corroborar esto? Sí. En sí, la suma de cada una de las caídas de tensión debería dar 5 voltios. Esa sería la manera de corroborar este tipo de circuitos. Serie puro con segunda ley de Kirchhoff. Bueno, habiendo transcurrido todo eso, vamos entonces a un ejemplo un poco más práctico, un poco de esto, un poco de aquello. Bien. En un caso mixto, en donde tenemos 4 resistencias pero configuraciones mixtas. Bien, yo voy a tener una serie. Yo cuando veo un circuito así, tengo que identificar qué es lo que veo. En mi caso, veo una serie de una sola rama. ¿Y qué sucede ahí? Me van a decir, ¿tengo un paralelo? Sí. Bueno, en el paralelo, la corriente se va a bifurcar y va a volver a ingresar con la corriente total. Es decir, que yo debería considerar la opción de reducir por el momento R3 y R4 a una sola, que voy a llamarla R34. La R34 entonces es una reducción, una equivalencia de la R3 con la R4, que yo puedo calcularla ahora directamente, porque esta es R3 en paralelo con R4. Aplicando entonces fórmula de paralelo, 1 sobre 30 ohms más 1 sobre 40 ohms, concluyo que la resistencia esta equivalente, también con decimales, muchos, va a ser 17,1428, y ahí me cierro, 1428 ohms. Bien. Ok. Entonces ahora tengo una serie de 3 resistencias. Y con la serie de 3 resistencias es muchísimo más sencillo trabajar. Entonces, una serie de 3 resistencias. ¿Qué hago?
Primera ley, no, porque esta es para ramas. Tengo una sola rama. Segunda ley, entonces. Voy a decir que la tensión total es igual a BR1 más BR2 más BR34. ¿Sí? No es BR3 o BR4, es BR34. ¿Por qué? Porque yo reduje este paralelo a una sola resistencia para que me quedase una serie nada más. La BR1 entonces, ¿qué será? Bueno, la BR1 era intensidad total por R1. La BR2 era intensidad total por R2. La BR3 era intensidad total por, perdón, BR34. No es lo mismo que BR3. Intensidad total por R34. Bien. Cálculos auxiliares. La resistencia total. 10 ohms más 20 ohms más el paralelo que ya lo calculé. 17,1428 ohms. Entonces tengo 10 más 20 más el resultado ese y me da 47,1428. Y esta es la resistencia total. La intensidad total la necesito sacar también. Entonces la intensidad total era resistencia total. Era tensión total sobre resistencia total. No voy a poner, o sí, no voy a poner porque son muchos números ya. Entonces, ¿cuánto tenemos? 9 voltios sobre 47,1428. Vuelvo, 9 voltios sobre 47,1438, 1428, 47,1428 ohms. Y esto es igual a 190,909 miliamperes. Bien, volvemos a tener como antes un miliamperes. Bueno, listo. Tengo entonces intensidad total y tengo resistencia total por las dudas. ¿Sí? Tengo que utilizarlo nuevamente. Ok, volvemos entonces. La tensión total, ¿cuánto era? 9 voltios. Ok. 9 voltios es igual a intensidad total, que cuánto es 190,909 miliamperes por R1. Sí, acá en estos momentos yo anoto 190,909 por 10 a la menos 3 y ya empiezo a calcular por 10. Por 10 porque es por la resistencia esta. Y me da 1,909 voltios. Porque es caída de tensión. Vamos a la segunda. Y T por R2. R2 era 20 ohms. Y esta es 3,818 voltios. Más, bueno, la BR34, que era 190, bueno, es la intensidad total, por 17,1428 ohms, ¿sí? Son la intensidad en miliamperes por 17,1428, que es el valor resistivo de este paralelo que yo ya lo calculé, que es solamente una serie. Y esto me va a dar
3,27. ¿Es coherente? Sí, es coherente el resultado. Yo acá ya puedo calcular, puedo decir, si tengo ganas de verificar, 1,909 más 3,818 más 3,272 me va a dar 8,999, similar a 9 voltios. O sea, hasta ahí estamos perfectísimos. Calculé entonces BR1, calculé BR2, no sé por qué se hace así, y calculé BR3, 4. ¿Sí? Pero ahora el problema estará en que si yo quiero calcular, ahora quiero decir cuáles son las tensiones parciales, bueno, vamos a tener un gran problema. Por lo que yo ya calculé las corrientes parciales en casi todo el circuito. Calculé las tensiones parciales en casi todo el circuito, pero hay este paralelo, perdón, de dos resistencias que yo lo simplifiqué al comienzo. Bueno, ahora lo tengo que utilizar para calcular qué es lo que sucede específicamente acá adentro. Bien. 3, 4. Ok, ¿qué es lo que sucede con el BR34? Bueno, esto era igual a 3,272 voltios. Información de partida. Esto quiere decir que el circuito que yo tengo lo puedo escribir de esta manera. Para aplicar la primera ley de Kirchhoff. Lo puedo escribir como que esta tensión es la BR34 y esta es la resistencia 3 y la resistencia 4. En donde la corriente va a ser diferente en cada una entonces de las ramas, ¿sí? Si yo utilice verde acá, bueno, voy a utilizar un verde más clarito, este es más clarito, para identificar de que la suma de cada una de las corrientes verdes me va a dar el verde más oscurito. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Y analizamos como que si fuese un circuito así de simplón, así de simple como era en el primer ejemplo, y vuelvo entonces. Primero saco la corriente, la resistencia total, que la tengo, porque es la resistencia esta, la anoto, R3, bueno, R34 en este caso lo voy a llamar ya R total, porque estoy haciendo una analogía, una reducción del circuito. RT era 17,1428 ohms. ¿Y qué más tengo que hacer? Bueno, ¿qué es lo que quiero? Nuevamente, identificamos lo que queremos sacar. Queremos sacar las corrientes parciales. Queremos sacar IR3, queremos sacar IR4. Bien. La suma entonces de cada una me va a dar la intensidad total. Entonces, la intensidad total era igual a IR3 más IR4. La intensidad total, bueno, la podemos llegar a sacar si es BR34 sobre resistencia total. O sea, 3,272 sobre 17,1428. Y adivinen qué.
es igual a la intensidad total esta. Entonces, ¿la tengo que sacar? Y no, porque técnicamente es la misma, la intensidad total esta era la misma intensidad que corría en todo el circuito. Así que es la intensidad que se está proporcionando en este nodo, en donde se bifurca en dos resistencias, y la misma que debería salir de esas dos resistencias. ¿Sí? Imagínense que es un caudal de agua esta corriente. Yo no puedo tener un lugar que me esté haciendo un boquete de agua y que esté tirando agua y que después el agua que tendría que recibir. Imagínense, estos son dos túneles. El agua que ingresa por este túnel de la izquierda y de la derecha tiene que ser la misma cantidad de agua que sale de ese túnel, de esos dos túneles, ¿sí? Bueno, entonces esa conservación se tiene que mantener, obviamente. Es la intensidad total, ¿sí? Ya la teníamos calculada. Y bueno, ¿y cómo saco cada una de las intensidades parciales acá? Bueno, es la tensión que voy a recibir en esas resistencias, que va a ser la BR34 sobre R3 más BR34 sobre R4 igual a intensidad total. Bueno, de cálculo lo vamos a hacer acá, ya que se me acaba el espacio. BR34 era 3,272. 272, ¿verdad? Sí. Voltios sobre R3, que era 30 ohms, y R4 40 ohms. Ok, 30 ohms. Esto es igual a IR3. Y esto me va a dar 3,272 sobre 30. Esto me va a dar 109,066 miliamperios. Es igual a IR3. Y la otra es, entonces, casi que mismo cálculo. 3,272 voltios sobre 40 ohms, porque es la R4, es igual a IR4. Y esto es igual a, entonces a 81,8 miliamperios. Bien, identificamos. De R1 ya tengo la BR1. ¿Cuánto era esto? Y tengo la corriente en R1, que era la corriente total. De R2 tengo la tensión de R2, la caída de tensión de R2, la BR2, y tengo la corriente. Vamos a hacer check. Tengo tensión parcial, tengo corriente parcial. Tengo tensión parcial, tengo corriente parcial. De acá, ¿tengo la tensión parcial? Sí. Y tengo la corriente parcial, es lo último que sacamos. Y de este lado tengo la tensión parcial también. Y tengo la corriente parcial también. ¿Sí? Ustedes imagínense, este tipo de circuitos tiene que analizarse en bloques. El primer bloque es analizar caídas de tensión. Tengo una caída de tensión, tengo otra caída de tensión, tengo otra caída de tensión. Segundo paso, si quieren analizar, es, bueno, respecto a las caídas de tensiones, ¿qué corrientes se están llegando y están saliendo de ahí? Acá llega y sale una corriente. Llega y sale una corriente. Llega, salen dos corrientes y vuelve a llegar entonces una sola. Entonces el gran problema acá va a ser con las corrientes. ¿Sí? Imagínense eso. Esta era la BR1, la BR2 y esta era la BR34. Así se tienen que analizar los circuitos resistivos cuando quiero analizar ley de Kirchhoff, ¿sí?
todo por bloques, todo es un análisis que parece complicado, pero se entiende, ¿sí? Cada quien encima tiene sus procesos para entender esto, entonces comprendemos que puede llevar un rato largo entender este tipo de situaciones. Parecen casos muy hipotéticos, pero imagínense que todo esto es la base de la electrónica. Todo lo que vemos acá es necesario tenerlo presente para futuras aplicaciones. Imagínense. Luego, uno de los siguientes temas después de ver leyes de Kirchhoff son divisores de tensión, divisor de corriente, y para eso se tiene que analizar un caso específico de aplicación de leyes de Kirchhoff. Pero si nosotros sabemos sabemos aplicar las leyes de Kirchhoff de izquierda a derecha, de arriba a abajo y del derecho y del revés, podemos analizar esos casos sin utilizar una fórmula. Podemos deducir la fórmula, estaremos reinventando la rueda cada vez que la necesitemos, pero sabremos que esa fórmula no tiene errores y sabremos de dónde sale, ¿sí? Los divisores de tensión utilizan una fórmula por lo general, y entonces esa fórmula, si nosotros no sabemos de dónde sale, y la idea de un divisor de tensión por lo general también es eso, es poder configurar la tensión de salida. Por lo general tenemos una resistencia fija y una resistencia variable. Y bueno, y saber por qué la resistencia variable es variable, por qué si yo la aumento, qué es lo que sucede. Bueno, exactamente eso, para eso, mejor dicho, sirve tener leyes de Kirchhoff bien vistas antes. Bien, bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Son 3 casos, después podríamos llegar a hacer un caso más difícil, más complicado, pero por el momento esto sería lo ideal. Si se entiende esto, todo lo demás es agregar cálculos nada más, pero el procedimiento es muy similar. Recuerden que para la electrónica los procedimientos no se repiten. Los procedimientos surgen en base al análisis de cada uno de los casos. Yo no puedo aplicar la misma lógica de resolución en un circuito así que en un circuito así, y que tampoco puedo aplicar en un circuito así, donde tenemos una combinación de todo. Bien, bueno, espero nuevamente que les haya servido, les haya gustado, y espero que nos podamos volver a ver pronto. Hasta luego.